Hoy vamos a hablar la parte final de la serie La base de nuestra salvación. Y hoy le titulamos El fundamento de la salvación. Em, en primer lugar, necesitamos saber que todos necesitamos la dirección de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo conoce completamente al Dios de verdad. O sea, a través del Espíritu, Dios nos revela las cosas que Dios ha preparado para nosotros y que completamente muestran las verdades divinas, como lo muestra claramente 1 Corintios 2, del 9 al 13, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que ustedes lean lo que falta. Pero el punto es entender que el Espíritu Santo es el que enseña. Él es el que en verdad enseña. Los demás somos los instrumentos, somos los siervos. Y Él es el que coloca en nosotros este conocimiento, inclusive este cargo, por lo que requiere o lo que necesita una persona o una congregación. Entonces Él nos revela, nos enseña los caminos de Dios, y la verdadera sabiduría viene de Dios, el cual nos invita a depender de Él para vivir y, si tenemos un ministerio, enseñar con rectitud, como debe ser. Entonces, Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por lo tanto, una dependencia total en el Espíritu Santo es indispensable para la enseñanza cristiana. La oración es clave para poder recibir el mensaje de Dios y así compartirlo a los demás. Pero el mensaje de Dios no es exclusivo para unos cuantos, sino que es un regalo divino para todos. Haciendo énfasis en la oración viene siendo la cenicienta de la iglesia. A todos nos gusta la investigación, el estudio de la palabra, pero un estudio de la palabra no va a llegar a ningún corazón profundamente con impacto si no lleva la oración de por medio. Necesitamos orar, 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 orar sin cesar, y sobre todo los que tenemos un ministerio, los que estamos al frente, necesitamos orar más y no desmayar, dice la palabra. En estos tiempos en los que las controversias por temas doctrinales secundarios cada vez que se hacen más frecuentes, en los que las divisiones por preferencias políticas cada vez se profundizan más, y en los que emergen continuamente como autodefensores de la fe, dejemos que sea el Espíritu Santo mejor el que guíe. Dejemos que Él sea el que ponga en nosotros las palabras que habremos de decir, la actitud que debemos presentar y la acción por la que debemos proceder por medio de su palabra, para realmente ser sabios y así ser luz de este mundo que tanto lo necesita. Hay que recordar que Jesús le dijo a los creyentes: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz del mundo, que somos los cristianos, no es para esconderse, no es para intimidarse, sino para exhibirse, para bien de la humanidad perdida. Ahora, antes de entrar al tema, hay una pregunta. ¿Todavía existe la Biblia original? Si queremos el fundamento, ¿a dónde recurrir? Bueno, la Biblia original, pues podríamos responder a esta pregunta como sí y no. En el sentido más estricto, diríamos que no, porque los documentos originales que componen los 66 libros de la Biblia
a veces llamados autógrafos o manuscritos, no están en la posesión de cualquier organización. Sin embargo, en un sentido muy real, los seres humanos sí tienen las palabras, sí tienen los libros exactos que componen la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo puede ser esto? Para tener una mejor comprensión de cómo se escribió la Biblia y cómo se compara con lo que se lee hoy, es necesario mirar el proceso que resultó en su recopilación original y lo que ha sucedido desde entonces. Nosotros, los que tenemos mucho tiempo estudiando la Biblia, nos han enseñado algunos maestros, sobre todo el nuestro misionero Emilio Andrews, y hemos escrito muchas veces lo que nos dictaba él, y estamos apuntando y apuntando, hacemos una copia, hacemos otra copia. ¿Por qué? Porque la computadora nos está diciendo ya no es compatible con esto y no es compatible con lo otro, y tenemos que volver a hacer otra copia y otra copia, y de repente estamos llenos de copias repetidas dentro de la computadora. En el tiempo en que se empezó a escribir la palabra, verdaderamente siempre fue en tablas, fue en piedra, fue de diferentes maneras, porque en realidad la repetición de cada discípulo, al pasar a otro discípulo de ellos, esto le da más seguridad de que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es el fundamento de la fe que salva a los pecadores y de donde procede todo conocimiento verdadero de las cosas sobrenaturales, tanto del cielo como del infierno. La Biblia es llamada también las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios. Como alguien dijo, toda discusión sobre las cosas sobrenaturales, definitivamente, si no parten de un solo fundamento que es la Escritura, no hay ninguna otra fórmula a la cual apelar. Ahora, hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que tratan específicamente con el tema de la inspiración. El primero es 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La frase inspirada por Dios es una sola palabra en el griego, que es teopneustos, y significa literalmente respirado por Dios. Esto quiere decir que la Sagrada Escritura fue exhalada por Dios e inhalada por las mentes de aquellos hombres que Dios escogió por la obra del Espíritu Santo, quien es el que cuida, guarda y vigila bien la enseñanza original. Clemente de Alejandría en el siglo II y Orígenes en el siglo III emplearon esta palabra con referencia a las Escrituras. Bueno, el segundo pasaje es de 2 de Pedro 1:21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La segunda mitad del versículo quiere decir literalmente, sino que impulsados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Es decir, que los escritores humanos de la Biblia fueron elevados por el Espíritu Santo a un nivel más alto de entendimiento espiritual, a fin de impartirle la verdad divina para que puedan comunicarla a su prójimo. Un teólogo holandés que nació en el siglo XIV, escribió respecto a la Biblia lo siguiente: solamente en las Escrituras tenemos la infalible palabra de Dios y en ningún otro lugar. Enseguida hace esta muy útil declaración. Dice, la causa primaria de estos libros es Dios en su Hijo, a través del Espíritu Santo. Las causas instrumentales son los santos hombres de Dios, quienes no por su propia voluntad, ni para agradarse a sí mismos, sino movidos e inspirados por el Espíritu Santo, escribieron estos libros, sea que las palabras fueran inspiradas en ellos, o dictadas a ellos, o administradas a ellos
bajo la dirección divina. Ahora, quiero aclarar, no todo lo que escribieron ellos mismos lo entendieron, pero ellos obedecieron y escribieron lo que el Señor estaba dictándoles por inspiración. Este pasaje sugiere 3 grados de inspiración para las diferentes partes de la Biblia. Primero, hay la verdad eterna que el intelecto humano no podía llegar a conocer por ninguna otra manera. Inspirado en, es decir, exhalada por Dios e inhalada por los corazones y mentes de los escritores escogidos. En segundo lugar, algunas porciones de las Escrituras evidentemente fueron dictadas palabra por palabra, como sucedió con la ley dada a Moisés en el Sinaí. Y tercero, pero otras partes de la Biblia fueron solamente administradas a ellos bajo la dirección divina. Ejemplo de estas últimas son las tablas genealógicas de los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas y otros documentos históricos que los autores incorporaron en sus escritos por la dirección del Espíritu Santo. Ahora, todo comenzó así. Un solitario pastor de ovejas estaba sentado en la parte más solitaria de un remoto desierto. Reinaba el silencio. No se oía ningún ruido o ruidoso radioreceptor, ni ninguna televisión atronadora. No se oían campanillas de puertas de timbre ni teléfono, ni mucho menos ruido del tránsito distante, ni de aviones de propulsión a chorro. Ni siquiera se percibía por ningún lado movimiento de hombres o bestias. Siglos después, un salmista escribiría: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46:10. En la quietud de aquel día tan lejano, un pastor agradecido se encontró con el pastor divino. Fue llamado a dejar la tarea de pastorear unas cuantas ovejas de su suegro para guiar el rebaño más grande del pueblo de Dios. La soledad le prestó alas a sus pensamientos. Recordó las historias que su madre le había contado de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé y el diluvio, de Abraham, de Isaac, de Jacob y José. No imaginaba que algún día, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, él sería el instrumento humano para preservar estas historias para innumerables generaciones venideras. Realmente es extraordinario todo esto para un solo hombre. Fue repasando en su mente los sucesos de su vida. Un faraón muy cruel había dado orden de matar a todos los niños de Israel y Moisés había sido salvado milagrosamente de la muerte. Adoptado por la hija de Faraón, fue criado en el palacio real. Allí le instruyeron cuidadosamente en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, como lo dice en Hechos 7:22. Egipto era el imperio más grande de aquel tiempo y el centro principal del conocimiento y la cultura. Allí Dios preparó a su siervo para su doble tarea. El entrenamiento que le dieron como heredero del trono de los faraones le sería de gran utilidad cuando llegara a ser el fundador de la nueva nación de Israel, y la instrucción que recibió en la mejor literatura de ese día le fue de valor inapreciable en su preparación como el primer escriba de las Sagradas Escrituras. Cuando Moisés tuvo 40 años, hizo una decisión trascendental. Abandonaría la corte de Faraón y se identificaría con su propio pueblo perseguido. Los libraría de la opresión y esclavitud, pero cayó en el error de intentar realizar tal hazaña en sus propias fuerzas, dependiendo de su propia sabiduría. Viendo a un esclavo hebreo cruelmente castigado por un egipcio, Moisés mató al egipcio y lo sepultó en la arena. Eso llegó a oídos del faraón y Moisés tuvo que huir para salvar su vida. 40 largos años habían pasado
desde entonces y él ya tenía 80 años. No obstante la frustración ocasionada por la espera aparentemente interminable, Moisés, en esta edad de 80 años, había aprendido varias lecciones de paciencia, pero algo más había sucedido. Alejado de las intrigas del palacio y las pendencias triviales de la corte, el pastor solitario había encontrado el sentido de la presencia de Dios. La meditación llegó a ser su vocación más importante. Allí había aprendido muchas cosas que no se encontraban en los libros de sabiduría de Egipto. Entonces, otra campanada sonó en el reloj de la historia sagrada. Un día que Moisés vigilaba su rebaño y meditaba en los años pasados, notó cerca de él que una zarza, o sea, un arbusto, estaba ardiendo. ¿La habría encendido el sol abrasador? Pero ¿por qué no se consumía la zarza en las llamas? Sintiendo curiosidad, Moisés se acercó para contemplar mejor un fenómeno tan raro. Entonces, de en medio de la zarza ardiendo, le vino para su sorpresa la voz de Dios. El gran yo soy se le reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a la vez el Redentor de Israel. Dios llamó a Moisés para que sea su mensajero y redima a los israelitas de la esclavitud de Egipto, que representa el mundo, dándoles la ley divina en el Sinaí, que es la palabra. Además de eso, le correspondería escribir la historia de la creación y de las relaciones de Dios con la humanidad. Moisés escribiría los primeros capítulos de la historia de la salvación, la redención, los comienzos de nuestra Biblia, la fuente de nuestra salvación. En primer lugar, en este Pentateuco, o sea, estos 5 primeros libros de la Biblia, que se refiere como Pentateuco, se traduce como el libro de los 5 tomos. En primer lugar, Génesis. Al Génesis se le conoce como el semillero de la Biblia. El tema es que este libro, Génesis, está bien descrito por su título, Génesis, que significa principio, porque es la historia del principio de todas las cosas, el principio del cielo, el principio de la tierra, de toda su vida y de todas las instituciones y relaciones humanas. Se le ha llamado el semillero de la Biblia debido a que los gérmenes de todas las grandes doctrinas respecto a Dios, al hombre, al pecado y a la salvación se encuentran primordialmente allí. El primer versículo sugiere el propósito del libro, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los israelitas, a quienes se dirigió en primer lugar el mensaje del libro, aprenderían que el Dios de Palestina era también el Dios de todos los países y que el Dios de una nación, Israel, era también el Dios de todas las demás naciones. Como era el Dios y creador de toda la tierra, debía finalmente llegar a ser el redentor de toda la tierra. El libro describe cómo la redención llegó a ser necesaria porque el hombre había pecado y caído en tinieblas, y cómo hizo Dios los preparativos para escoger una nación para que llevara la luz de la verdad divina a las demás naciones. Aquí es donde se empieza a narrar. Como ustedes ven, el fundamento de la salvación que tanto pregonamos los cristianos empieza del mismo Génesis. Dios preparó con mucha anticipación un proyecto, un plan de salvación para todos los pecadores, es decir, para toda la humanidad. ¿En qué época fue esto escrito? Bueno, desde la creación hasta la muerte de José se escribió, abarcando un periodo de 2315 años, desde aproximadamente 4004 a.C. hasta 1689 a.C. Bueno, yo creo que para poder haber escrito este libro tenía que haber sido algo totalmente sobrenatural. Dios soplando o inspirando y
Moisés inhalando, recibiendo de parte de Dios toda aquella escritura tan impresionante, tan única, que prácticamente ningún otro ser humano pudo haber escrito. El contenido de Génesis gira alrededor de 9 hechos importantes, y aquí les va este bosquejo. Primero, capítulo 1 y capítulo 2, la creación. Capítulo 3, la caída, o sea, ¿dónde se originó el pecado original? El pecado de todos nosotros pecadores se inició en la desobediencia de Adán. Adán trajo la desobediencia y la desobediencia trajo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. La primera civilización está en el capítulo 4. El diluvio está en el capítulo 5 al 9. La dispersión de las naciones, capítulos 10 y 11. Y luego empieza a hablar de una familia, la familia de Abraham. Desde el capítulo 12 al 25 se refiere a Abraham. Del 17 al 35 se refiere a Isaac, hijo de Abraham. Del 25 al 35 se refiere a Jacob, nieto de Abraham. Y José abarca desde el 36 hasta el 50. José es el hijo de Jacob, llamado después Israel. José, hijo de Jacob. Y Jacob es Israel. Entonces, el segundo libro que escribió es llamado Éxodo, lo cual significa la salida. Es decir, salvados, rescatados, redimidos por el poder de Dios. Éxodo viene de palabras griegas que significan salir, y se le llamó así porque registró la partida de Israel de Egipto. En el libro del Génesis se presenta el principio de la redención. En el libro del Éxodo, el progreso de la redención. Y en el Génesis, esa redención se efectúa para las personas. En el Éxodo, se efectúa para toda una nación, Israel. El pensamiento central del libro es redención, mediante la sangre. Alrededor de ese pensamiento gira la historia de un pueblo salvado mediante la sangre, cubierto por la sangre y teniendo acceso a Dios mediante la sangre. Esa redención suple cada necesidad de la nación de Israel, oprimida por los egipcios. Israel necesita ser rescatado y Dios lo rescata. La nación, habiendo sido salva, necesita una revelación de Dios que la guíe en su vida de adoración y conducta. Y Dios le da la ley. Los israelitas, redarguidos del pecado por la santidad tremenda de la ley, ven su necesidad de limpieza y Dios suple los sacrificios. El pueblo, teniendo una revelación de Dios, siente su necesidad de culto o adoración a Dios, y Dios le da el tabernáculo y ordena un sacerdocio. Los acontecimientos registrados abarcan un periodo de 216 años, desde cerca del 1706 a.C. a 1490 a.C. Comienza con un pueblo esclavizado que mora en la presencia de la idolatría egipcia y termina con un pueblo redimido que vive en la presencia de Dios. Aquí les va este bosquejo. Israel en cautiverio, capítulo 1 y 2. Israel redimido, capítulos 3:1 hasta el 15:22. Israel viaja al Sinaí, 15:23 hasta el 19:25. Israel recibe la ley, capítulos 20 al 23. Israel en adoración, capítulos 24 hasta el 40. Ahora, el tercer libro del Pentateuco que Moisés escribió bajo inspiración es Levítico. El pueblo de Dios adorando. Es la enseñanza de Levítico. Se llama así por el hecho de que es un registro de leyes pertinentes a los levitas y a su servicio. Éxodo presenta la historia de la redención de un pueblo en cautiverio. Levítico dice cómo un pueblo redimido puede acercarse a Dios en oración y cómo puede mantenerse la comunión establecida de esta manera. El mensaje de Levítico es: el acceso a Dios es solo mediante la sangre, y el acceso obtenido de esa manera exige santidad por parte del adorador.
La mayoría de los tipos en el libro se refiere a la obra expiatoria de Cristo y se exponen en las diferentes ofrendas que ahí se describen. Éxodo presenta el relato de la única ofrenda que redimió a Israel una vez y para siempre. Levítico presenta muchos cuadros de esa ofrenda con su relación a los diferentes aspectos de la redención. El mensaje del libro está muy bien expuesto en Levítico 19:2. Nótese el propósito práctico del libro. Contiene un código de leyes señalado y designado divinamente para hacer a Israel diferente de todas las demás naciones, tanto espiritual, moral, mental y físicamente. En otras palabras, Israel había de llegar a ser una nación santa, una nación separada de las costumbres de las demás naciones que la rodeaban y consagrada al servicio del único Dios verdadero. El libro abarca el período de menos de un año de la peregrinación de Israel en el Sinaí. El bosquejo, o sea, Levítico es un libro de leyes, de modo que podemos clasificar su contenido teniendo en cuenta eso, de las leyes. Primero, leyes respecto a las ofrendas, capítulos 1 al 7. Leyes respecto al sacerdocio, capítulos 8 al 10. Leyes respecto a la purificación, capítulos 11 al 22. Leyes respecto a las fiestas, capítulos 23 y 24. Y por último, leyes respecto al país, capítulo 25 hasta el 27. Y luego tenemos Números. El siguiente libro, que es el cuarto libro, es Números. Ya hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, ahora es Números. Y le titulamos a este El pueblo de Dios sirviendo. Se le llaman Números porque contiene el registro de los dos censos de Israel antes de entrar en Canaán. En Éxodo vimos a Israel redimido, en Levítico a Israel adorando, y ahora en Números vemos a Israel sirviendo. El servicio del Señor no había de hacerse de una manera descuidada, así que el libro presenta la vista de un campamento donde todo se hace según la primera ley del cielo, que es el orden. Se cuenta a las personas según las tribus y familias. A cada tribu se le asigna su lugar en el campamento. Se regulan con precisión militar la marcha y el campamento del pueblo. Y en el traslado del tabernáculo, cada levita tiene su tarea señalada. Números es un libro de reglas en lo que respecta a servicio y orden. En él se registra la falta de confianza de Israel en las promesas de Dios para entrar en la tierra de Canaán. También cuenta cómo, por castigo, el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto, pero ese fracaso no frustra los planes de Dios, porque al final del libro nos dejan las fronteras de la tierra prometida, donde la nueva generación de israelitas espera entrar. De manera que 4 palabras vienen aquí: servicio, orden, fracaso y extravío. Resumen el mensaje de Números. Ahora, ¿en qué época fue? 39 años comprendidos entre 1490 antes de Cristo y 1451 antes de Cristo, durante los cuales el pueblo de Israel anduvo errante por el desierto, y se redondea diciendo 40 años. Ahora, el bosquejo. Dividimos el libro de Números según los viajes principales de Israel. Se sugiere el uso de un mapa para situar los lugares mencionados en el capítulo. Israel en el Sinaí, capítulos 1 al 9. De Sinaí a Cades, capítulos 10 al 19. De Cades a Moab, capítulos 20 al 36. Bueno, y por último, tenemos el libro quinto. Ya dijimos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ahora es Deuteronomio, que es la segunda ley. Deuteronomio viene de 2 palabras griegas que significan segunda ley, y se llama así por el hecho de que registra la repetición de las leyes dadas en el Sinaí.
El tema general dentro de este libro es que Moisés ha cumplido su misión, ha conducido a Israel de Egipto a las fronteras de la tierra prometida. Ahora que el tiempo de su partida ha llegado, repasa ante la nueva generación en una serie de discursos la historia de Israel. Sobre ese repaso basa las amonestaciones y exhortaciones que hace que este libro sea un sermón exhortatorio para Israel. Les exhorta a recordar el amor de Jehová hacia ellos durante las peregrinaciones en el desierto, para que puedan estar seguros de la continuación de su cuidado cuando entren a Canaán. Les exhorta a que obedezcan la ley a fin de que puedan gozar de prosperidad. Les recuerda sus apostasías y rebeliones pasadas y los amonesta sobre las consecuencias de desobediencias en el futuro. El mensaje de Deuteronomio puede resumirse en 3 exhortaciones: recordar, obedecer y prestar atención. Ahora, el bosquejo. Dividimos el libro de acuerdo con las 3 exhortaciones mencionadas en el tema. Recuerda las peregrinaciones de Israel, capítulos 1 al 4. Obedecer, repaso de la ley, capítulos 5 al 27. Presta atención a las profecías del futuro de Israel, capítulos 28 al 34. Finalmente, cuando decimos que Dios nos enseña, lo hace a través de la Biblia, la palabra de Dios, que es la voz de Dios, es la forma en que Dios se comunica con los hombres a través de este libro. Pablo escribe lo siguiente para aclarar esto a todos los interesados en la palabra. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay nada igual a la Biblia y nunca lo habrá, porque la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué se puede comparar a la Biblia? Bueno, podemos entender que no, dije comprar, pero es comparar. No hay libro como este con su continuidad y consistencia. No hay libro como este que se compare con su honestidad. No hay libro como este que se compare con la misma circulación que tiene. No hay libro como este con su supervivencia. No hay libro como este con tanta influencia y el poder de cambiar una vida. La Biblia cambia las vidas. No es un libro simplemente para tenerlo ahí asentado en un lugar elegante en la casa, en la entrada de la sala. No, es la vida. La Biblia es la vida. Que si tú quieres ser transformado a una vida nueva, necesitas ir a la palabra. Por eso aquí dice que es útil para enseñar. No te está diciendo que tú enseñes, no. Te dice, la Biblia te enseña a ti. La Biblia te redarguye a ti. La Biblia te corrige a ti. La Biblia te instruye en justicia a ti. ¿Con qué finalidad? Para que seas perfecto, es decir, equipado, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón por la cual la Biblia se nos dejó a perpetuidad. La Biblia nunca desaparecerá, aunque ha habido millones de ejemplares de la Biblia por todo el mundo que han eliminado con tanta ira los grandes ateos. Y digo grandes porque ellos realmente han traído gran dolor a toda la humanidad, quitando de en medio la solución a los conflictos humanos. Así que, útil para enseñar, dice aquí, para decirnos que es verdadero todo lo que dice acerca de Dios. Nos corrige, nos reprende,
Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando la Biblia expone nuestra doctrina de enseñanza o nuestra conducta como equivocada, estamos equivocados. Si Él dice que ignoramos las Escrituras y el poder de Dios, pues somos ignorantes. Lo que Dios dice en su palabra lo dice con tal sabiduría que nos afecta. Y por eso mucha gente prefiere mejor no leer lo que afecte, porque la finalidad de Dios es descubrirte que estás equivocado y te está dando ahora la luz para que vayas por ahí. Así que el Señor dice, útil para redarguir, útil para corregir, con la autoridad para reprendernos, con la autoridad para corregirnos. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, dije. Y esto es lo que Dios quiere. Útil para instruirnos en justicia. Nos dice cómo vivir en verdadera justicia. Quizá aquí hay incluso gracia, porque Pablo sabía que era la verdadera justicia en lugar de la falsa y legalista justicia religiosa en la que él dependía antes de su conversión. Todos nosotros somos realmente religiosos por origen, por naturaleza, pero en verdad el Señor nos quitó la religión para provocar una relación íntima con Él, persona a persona. Todo esto quiere decir algo muy simple. Nosotros podemos entender la Biblia. Si la Biblia no podía ser entendida, no habría nada útil de ella para nosotros. La Biblia es práctica. La Biblia nos dice cómo debemos conducirnos en la vida. Nuestra conducta transformada depende de este libro, la Biblia. Así que dice finalmente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios, ¿cuál es el hombre de Dios? El creyente, el que acepta la Biblia como la palabra de Dios, como la voz que dirige su vida. Ese es el creyente. Así que el hombre de Dios tiene como finalidad la perfección, la madurez, si aplica lo que dice la palabra, enteramente preparado para que haga buenas obras. Pablo exhortó, Timoteo, continúa en estas cosas porque la Biblia te hace completo, completamente equipado para toda buena obra. Perfecto, esto no significa que toda la vida del cristiano está, vamos a llamar, recluida a estar totalmente sometido a algo que no entiende. La Biblia es práctica y Dios te dice cómo puedes ponerla por obra para que tú seas feliz. Tú eres casado, ok. Dice el Señor, tú como hombre casado, sométete a tu mujer. Tú eres casada, te dice el Señor, sométete a tu marido. Y luego dice, específicamente en la parte práctica, dice, tú, mujer, sométete a tu propio marido, como te sometes al Señor. Y tu marido, ama a tu mujer, para que tu mujer se someta felizmente a ti. Entonces, más adelante, encontramos más cosas prácticas. Papás, padres de familia, no provoquen a ira a vuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres porque es el primer mandamiento con promesa, para que tengas largura de días, para que tengas longevidad. Le dice al patrón que sean justos con sus empleados. Le dice al empleado que haga su deber al patrón, delante del patrón. Todo está en orden. En otra parte dice que todos nos debemos someter a las autoridades y que las autoridades llevan armas. ¿Para qué? Para que temamos, para que temamos. Todo esto nos dice la palabra del Señor. Entonces, este es el fundamento. El fundamento de nuestra salvación, la base de la salvación es la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, estamos oyendo a Dios mismo, que nos está diciendo,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a Él. Y en otra parte dice que Él está tocando a la puerta de tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Dónde aparece todas estas promesas? ¿Dónde aparece todo esto? En el fundamento que es la Biblia. Por eso la Biblia es la voz de Dios. Y cuando Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta, te lo está diciendo por medio de la Biblia. Si Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón, te lo está diciendo Dios a través de la Biblia. El punto es que si tú quieres realmente una vida nueva, si tú quieres descansar de todo lo desalentador del panorama que te rodea, si tú quieres descansar, ven a Cristo Jesús. Si tú quieres descansar de la incertidumbre del futuro, que tienes temor de que a lo mejor despiertas en el infierno eterno, este es el momento para arreglarlo de una vez por todas. El fundamento, te lo acabo de decir, empezó desde el Génesis. Dios preparó de antemano un proyecto, un plan de salvación para todos los hombres y mujeres de toda la humanidad. Él dice que vengamos a Él, porque es la parte que nos corresponde a nosotros. Él no puede forzar a nadie a que vengan a Él, pero Él hace una tierna invitación y te dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quieres entregarle tu corazón al Señor? Esta es tu oportunidad. Vamos a orar. Señor, gracias porque insistentemente estás detrás de nosotros, continuamente llamándonos. Venid, venid, venid. Tú mismo has dicho, yo no quiero la muerte de los pecadores, no quiero la muerte del impío. Y has hecho una exhortación tremenda a tu pueblo, la iglesia, al decirle que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y tenemos que advertirle a la humanidad de lo que les espera. Pero también tenemos que invitarles a que hagan lo mismo que nosotros, de arrepentirse de su vida de pecado y entregarse totalmente y sin ninguna condición a aquel que pagó con su sangre, con su muerte en la cruz de Calvario, que es Cristo Jesús. Así que, amigo, invítalo y de una vez, por favor, pruébalo, recíbelo en tu corazón, invítale que entre y verás que tu vida cambiará por completo a partir de hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Dios, porque siempre escuchas nuestras oraciones. Te amamos porque tú nos enseñaste a amar. Amigos, esto es todo. Reciban un abrazo y que Dios les bendiga. Ojalá y que este mensaje haya caído en buena tierra. Compártanlo con toda libertad a quien quiera. Nos vemos la próxima, con el favor de Dios. Hasta luego.